En los días en que Israel caminaba entre la obediencia y el olvido, cuando el corazón del pueblo oscilaba como una llama frágil ante el viento, hubo un hombre cuyo silencio habló más fuerte que 1000 discursos. Su nombre era Jeremías, y su historia no comenzó con gloria, sino con una carga demasiado pesada para un corazón joven. Antes de que pronunciara su primera palabra profética, antes de que los reyes temblaran ante sus mensajes, Jeremías fue un niño que escuchó la voz de Dios en la quietud de su alma. No fue un trueno ni un terremoto, sino una certeza que se instaló en su ser y nunca lo abandonó. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Aquellas palabras no fueron un honor superficial, sino una sentencia que definiría su existencia. Jeremías entendió, aún sin comprenderlo del todo, que su vida ya no le pertenecía. Dios lo había visto antes de que el mundo lo viera, y eso significaba que su camino no sería fácil, que su destino estaba entrelazado con él de una nación al borde del abismo. Judá estaba enferma, no de hambre ni de guerra aún, sino de una enfermedad mucho más profunda, el orgullo. Los altares falsos se levantaban en las colinas, los corazones se endurecían en las plazas públicas, y los líderes hablaban de paz y seguridad, mientras la destrucción se acercaba lentamente, como una sombra inevitable, al atardecer. En este escenario, Jeremías fue enviado a ser la voz de la conciencia, a hablar cuando nadie quería escuchar. Cada palabra que Dios ponía en su boca era como fuego, pero no un fuego que iluminaba con esperanza inmediata, sino uno que quemaba las conciencias adormecidas. El pueblo se reía de él, lo llamaban exagerado, traidor, mensajero de desgracias. Sus palabras eran incómodas, disruptivas, cortaban la falsa tranquilidad con la que la gente se había acostumbrado a vivir. Y Jeremías, siendo humano, sintió el peso de este rechazo. Intentó huir del mensaje. En noches largas, con lágrimas mezcladas con el polvo de su tierra, le dijo a Dios que ya no quería hablar más en su nombre. Prometió guardar silencio, cerrar los labios, vivir como uno más, pasar desapercibido. Pero el mensaje ardía dentro de Elan, era como un fuego encerrado en sus huesos, imposible de contener. No podía callar la verdad que lo consumía, aunque esa verdad le costara todo. Y cuando hablaba, parecía que el cielo mismo guardaba silencio para escuchar. Pero el juicio avanzaba con pasos firmes e inexorables sobre la tierra. Jerusalén seguía cantando sus canciones de fiesta mientras la tormenta se formaba en el horizonte. Los sacerdotes prometían una protección divina incondicional. Los reyes se apoyaban en alianzas humanas frágiles, y el pueblo confundía la paciencia de Dios con su aprobación. Pensaban que el silencio de Dios era un sí a su estilo de vida. Pero Jeremías veía lo que otros no querían ver. Su don profético era también su mayor carga. Cada lágrima que caía de sus ojos llevaba el peso de una nación entera que se negaba a arrepentirse, que elegía la comodidad del engaño antes que la dolorosa verdad de su condición. Él no disfrutaba anunciar la destrucción. Lejos de ser un profeta de calamidades por gusto, su corazón se quebraba con cada advertencia ignorada, con cada oportunidad de cambio despreciada. Fue perseguido por decir la verdad, golpeado, encarcelado, arrojado a cisternas oscuras y lodosas para morir. Incluso aquellos que decían servir a Dios, los líderes religiosos y políticos, conspiraban contra él. La soledad se convirtió en su compañera más constante. En un mundo lleno de voces, la suya era la única que parecía resonar en el vacío del rechazo. Y aún así, en esa soledad abrumadora, nunca fue abandonado. En las noches más oscuras, cuando el miedo, el cansancio y la desesperación amenazaban con apagar la llama de su fe, Dios permanecía a su lado. No siempre le hablaba con palabras audibles, pero lo sostenía con su presencia. No siempre le explicaba el porqué de tanto sufrimiento, pero lo acompañaba en medio de él. Jeremías aprendió una de las lecciones más difíciles y profundas de la fe: obedecer a Dios. No siempre trae aplausos del mundo, pero siempre trae propósito a la vida. Su obediencia no le ganó amigos, pero le dio una razón para levantarse cada mañana, incluso cuando sabía que enfrentaría odio y persecución. Finalmente, vio con sus propios ojos aquello que tanto había advertido. Vio caer a Jerusalén. Vio el humo elevarse donde antes había cantos y celebraciones en el templo. Vio las lágrimas, el exilio
las ruinas de una ciudad que se creía indestructible. Lo vio todo, y en medio de esa desolación total, cuando todo parecía perdido, Dios le mostró algo más profundo que el juicio. Le mostró la esperanza, porque incluso en medio de la destrucción más absoluta, Dios hablaba de restauración. No he terminado con ustedes, era el mensaje que resonaba entre los escombros. Jeremías entendió entonces una verdad transformadora. Dios no destruye por crueldad, sino para sanar lo que está tan roto que no puede seguir igual. A veces, es necesario derrumbar para poder reconstruir sobre cimientos sólidos. Entendió que el dolor, cuando es tocado por la mano de Dios, puede convertirse en la semilla de algo nuevo y mejor. Y así, mientras todo a su alrededor parecía perdido, Jeremías, el profeta llorón, el hombre de dolores, siguió escribiendo, siguió llorando y siguió creyendo, porque aunque el pueblo rompió el pacto, Dios prometió uno nuevo, un pacto que no estaría escrito en tablas de piedra, frías y externas, sino en el corazón mismo de las personas, una promesa que atravesaría generaciones, que sobreviviría a imperios y que llegaría hasta nuestros días. Una promesa de renovación interior, de una relación restaurada que aún hoy sigue viva y resonando para todos los que quieran escuchar. La historia de Jeremías nos enseña que la verdadera fortaleza no está en ser popular, sino en ser fiel, que a veces las lágrimas son el lenguaje de un corazón que ama profundamente.